Bienvenidos a Panorama Agrícola. Hoy vamos a conversar sobre una situación que está planteando FAO y una voz bastante crítica respecto a lo que, si tenemos un récord histórico en lo que es la producción mundial de cereales, no deberíamos tener conflictos que estén minando esta posible potencialidad de abastecer a países como los africanos. África tiene un montón de conflictos que está generando hambruna en algunos países. Hay conflictos de guerra, países como Irak, países como Siria, que están con problemas, que están siendo afectados y que no pueden abastecerse de esta tremenda producción histórica mundial que ha habido en el mundo. Entonces, creo que también tenemos que analizar que esta situación es parte del contexto en el cual está Chile hoy como país productor. Si bien es cierto, nosotros estamos recién partiendo con las cosechas, nada indica que vayan a ser malas las cosechas. Al contrario, yo creo que van a ser buenas igual. Igual ha habido un buen invierno, igual hemos tenido un sistema de tecnificación, una mecanización más importante, más avanzada. Los productores acá utilizan los insumos que corresponden. Hay índices de producción buena acá. Y nada de esos conflictos nos deberían afectar, pero sí nos van a empezar a afectar. Y eso es lo que vamos a conversar hoy día en Panorama Agrícola. Bien, conversábamos de que se ha determinado que este año hemos tenido una de las principales cosechas de cereales, menos en el hemisferio norte, que es el hemisferio que parte con la producción y que es el hemisferio que nos permite estoquear la producción hoy en Estados Unidos, en Europa, en Rusia, ¿ya? Y generalmente toda esa producción se consume o se exporta entre esos países del hemisferio norte, o también los excedentes llegan a América. De hecho, nosotros nos abastecemos bastante de trigo que proviene de Estados Unidos. Bueno, esta situación ya lo habíamos conversado en uno de los programas anteriores, que esta bonanza de producción genera inmediatamente señales en los mercados, y los mercados ya están señalando, que ya se empezó a señalar esto más o menos en agosto, a principios de las cosechas, que era tal el volumen que venía y que lo más probable es que los precios que íbamos a tener hoy, y que es lo que está ocurriendo, fueran a la baja. Mayor oferta, menores precios. Esa es una situación que hemos visto acá en Chile y es una situación mundial, que los precios de los cereales, producto de este volumen de producción, han ido a la baja. Y es una situación normal en las economías, en los mercados. Lo que no es normal es que justo este año, que hemos tenido una bonanza de producción, tengamos tanto conflicto que sea étnico, bélico, tanta guerra que se está planteando en los países africanos, países como ya los mencioné, como Siria, como Irak, y también en países africanos que están generando situaciones y conflictos étnicos de ellos, con ellos, problemas de hambruna y problemas de falta de alimentación. Y eso es lo que es extraño, porque si por un lado FAO dice que tenemos una cosecha histórica, también FAO nos indica que están apareciendo todos estos conflictos, y estos conflictos no son situaciones menores, porque cualquier país que tenga conflicto para los temas de producción o comercialización genera inmediatamente incertidumbre. Las incertidumbres ahora pasan de ser locales a ser globales. Y ese es el tema que tenemos que empezar a analizar y empezar a pensar, que estos van a ser escenarios que probablemente se van a empezar a generar ya que se van a empezar a transformar en algo común. Y eso es lo lamentable. Bien, volviendo a lo que señala FAO dice que la situación de Irak, por ejemplo, que es bastante grave, la situación de Siria, que es bastante grave, todas estas cosas nos permiten a nosotros empezar a analizar, digamos, bueno, hasta dónde todos estos conflictos nos pueden afectar a nosotros. Si nosotros le estuviéramos vendiendo una producción específica a un país en conflicto, esa producción específica ya estaría sufriendo los embates en los precios, y se estaría generando una incertidumbre y se estaría generando inmediatamente un resquemor respecto a si vamos a continuar produciendo eso o no. Hace algún tiempo estuvimos viendo qué es lo que estaba ocurriendo con
América Latina, el Caribe, en lo que se tenía que transformar para el año 2050, que América Latina junto con el Caribe debería ser el almacén del mundo, o sea, en el fondo ser la bodega alimentaria del mundo. Pero si existen estas situaciones de conflicto que, si estamos en el 2014, no se solucionan lo antes posible, no sé hasta dónde se va a generar un incentivo a invertir para producir, para vender en países que tengan este tipo de situaciones. Cuando hay conflictos bélicos, cuando hay conflictos armados, todo se cae. Se cae la economía, se destruye la educación, se destruye todo. Las guerras eso son, es la destrucción de todo el sistema moralmente utilizable por las personas, ¿ya? Se destruye eso. Eso son parte de las externalidades negativas de las guerras. Bueno, las guerras no tienen muchas externalidades positivas, salvo que dejan un país destrozado, y ese país destrozado hay que rearmarlo, y eso puede generar aumento en la inversión, aumento en el empleo, pero no es la forma de hacer las cosas. No hay que esperar, digamos, que los países se destruyan para ver qué bueno que se destruyó para sacarlo adelante. No, no es esa la forma de pensar. Lo que tenemos que ver es de qué manera Chile podría verse afectado en sus programas de trabajo. Dentro de lo que son sus programas de trabajos productivos, tenemos que pensar hacia dónde apuntan las diferentes producciones, hacia dónde apuntan las diferentes estrategias de producción del país. Y en un país como Chile, que tiene más de 60 acuerdos bilaterales o tratados de libre comercio con otros países, con otras naciones, obviamente Chile por un lado o por otro puede verse afectado o puede ver algunas malas oportunidades de negocio, o puede arrepentirse de haber firmado algún acuerdo bilateral porque uno de esos países justamente es aliado de estos que tienen conflicto con otro, y eso nos puede llegar de rebote a alguna situación, algún castigo comercial, algo puede ocurrir. Cuando se generó, digamos, todo un conflicto en crisis energética, los países que inmediatamente empezaron a hacer acuerdo con África, por ejemplo, fueron Asia, China y Estados Unidos, porque tienen grandes fuentes de energía, y si los países tienen grandes fuentes de energía, obviamente pasan a ser sujetos atractivos de inversión. Y eso es lo que ocurre con África. África no es un continente que esté perdido en ningún caso, lo que pasa es que se han concentrado más los conflictos ahí. Y en ese sentido tenemos que tener como una visión un poco más crítica, más pragmática con lo que podemos hacer con ese continente. Comercialmente hablando, hay que ver qué oportunidades de negocio tiene el país y que eventualmente pudieran ser retadas, o sea, retadas ¿cómo se llama? No retadas de lo está haciendo mal, sino que enfrentadas, digamos, a situaciones en las cuales Chile puede ver alguna oportunidad de negocio o alguna oportunidad comercial para establecer vínculos mayores con estos países. Ahí es donde hay que ver los acuerdos bilaterales, los acuerdos comerciales que tenga el país firmado con otros países que también tengan intereses en la zona. Chile tiene un tratado de libre comercio con China, y ese acuerdo todavía no ha generado tanto beneficio como se ha pensado, pero sí va a generarlo. Eso va a venir de golpe, y ya este año ya se sabe que el año que viene, o sea el 2015, ya se sabe que va a haber un encuentro entre las principales empresas, el principal ministerio de economía chino, con empresas de Chile para ver de qué manera se puede empezar a trabajar de manera conjunta en alguna estrategia que permitan que Chile tenga una mayor presencia en China y que China tenga una mayor presencia a través de la inversión en Chile. Son mercados, son situaciones en las cuales hay que estar atentos, pero en lo que no estamos muy preparados acá en Chile, no tenemos mucha cultura bélica, no tenemos cultura de conflicto. En Chile no andan poniendo bombas a cada rato, no estamos sufriendo atentados, y ni Dios lo quiera que partamos con esa situación, pero tenemos un comportamiento bastante pacífico acá en el país. El territorio en general es muy tranquilo. Entonces por eso nos llaman la atención cuando personas vinculadas a estos grupos extremistas, sean de origen chileno o trabajen, digamos, con estas organizaciones que son más enfocadas a la violencia, nos llama mucho la atención, es más, nos descoloca, porque no estamos acostumbrados a ese tipo de conflictos.
Por lo tanto, hay que comenzar a pensar, tanto los productores, las universidades que enseñan lo que es la actividad productiva, qué oportunidades se pueden ir generando a través de los acuerdos que ya existen o a través de algunos acuerdos que podrían eventualmente generarse con estos países que sufren hoy día las consecuencias de no poder abastecerse pese a que hay una gran disponibilidad de alimentos en el mundo, justamente porque existen estos conflictos bélicos. A veces hay que pensar de otra forma cómo negociar en la agricultura. A veces hay que pensar que no es llegar y a través de las oficinas comerciales que pueda tener Chile en un país podemos avanzar en los temas de negocio. A veces hay que hacerlo por la puerta del costado. Y generalmente los países que tienen conflictos bélicos usan este tipo de mecanismos para no quedar aislados de todo el mundo y para no quedar, digamos, aislados o en una isla de negociación sin contar con el apoyo de los demás países. Es imposible que en un mundo tan globalizado y tan desarrollado con el tema de las comunicaciones, el tema de las redes sociales, no se pueda hacer algo sin el concurso y el apoyo de las demás entidades que están participando acá. Por ejemplo, se acaba de abrir se acabó el tema del conflicto que tenía Estados Unidos con Cuba, y eso fue gracias a la intervención de países como Canadá. Y hubo negociaciones tanto para que Cuba como para que Estados Unidos dejaran presos en libertad de ambas nacionalidades. Pero la intervención fue con el apoyo de otros países. A lo que voy a lo siguiente, que muchas veces hay que pensar que el vecino del país que está en conflicto, que no tiene mayor vínculo con nosotros, puede ayudarnos mejor que si actuamos directamente o trabajamos directamente con quien está en conflicto. Hay situaciones como son los entornos, como son los grupos familiares, como son los grupos étnicos, que pueden ser más de un ayudante para ir mejorando esta situación. Y ahí donde la diplomacia tiene que actuar de manera firme, de manera práctica, para que estos conflictos que hoy día están ocurriendo, como toda esta inseguridad alimentaria, están generando principalmente inseguridad alimentaria, dejen de ser los que estén causando que hoy día haya producción alimenticia y no se pueda utilizar en desmedro de toda la humanidad. Eso era lo que quería conversar hoy día. Muchas gracias.